tienes muchos trabajos realizados sobre una parte muy desconocida que son los mapas de la Edad Media, concretamente, ¿no? Que ahí sí que la imaginación se dejaba volar más y a lo mejor ahí hay más de lo que nosotros reconocemos como arte en esos mapas medievales. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este mundo también de los mapas medievales, de la cartografía medieval? Realmente fue estudiando la carrera de Historia del Arte. Cursé una de las asignaturas que creo que ya no están en los planes de estudio, desgraciadamente, era Historia de la Geografía, y entonces el profesor dio la opción de hacer un trabajo de fin de curso para calificación, y yo, que siempre me había intrigado mucho cómo el hombre medieval concebía el mundo, conocía el mundo, se imaginaba el mundo, pues decidí meterme a investigar en el tema y empecé así a hacer mis primeros pinitos dentro de la investigación. Posteriormente hice la tesis doctoral en el Departamento de Arte Medieval de la Universidad Complutense y continué con la cartografía medieval. Yo, siendo estudiante de Historia del Arte, tenía una clara predilección por los temas medievales y por eso me centré en lo medieval, que, como bien dices, es un ámbito dentro de la historia de la cartografía que se trabaja en España muy poco conocido. Se conoce más en instituciones, en universidades, hay más investigadores extranjeros que público español, pero tenemos incluso nosotros en nuestro patrimonio cartográfico medieval español obras absolutamente fundamentales dentro de la historia de la cartografía medieval. Tú hablas de los beatos, ¿no? Donde por ejemplo, imágenes... los beatos, las cartas náuticas, que es un producto cartográfico bajo medieval. La Corona de Aragón fue uno de los grandes focos de producción de cartas náuticas, y es cierto que conservamos muy pocas cartas náuticas medievales en instituciones españolas porque por diversas razones han salido al extranjero y se conservan. Por ejemplo, un fondo importantísimo está en la Biblioteca Nacional de Francia, pero muchas de ellas fueron producidas en la Corona de Aragón, Mallorca y Barcelona principalmente. En la cartografía hay una evolución de más arte y menos ciencia para más ciencia y menos arte. Es decir, que cada vez la cartografía es más técnica y ahora mismo pues, la cartografía tiene poco de arte, o por lo menos tiene poco de imaginación, ¿no? Es tan real y tan precisa, ¿no? Sin embargo, habrá formas, me imagino, de la cartografía actual que se puedan considerar también como un poco una forma de arte, ¿o no? Por supuesto. De hecho, hay mapas, por ejemplo, pensemos en mapas turísticos, ¿no? Donde se enfatiza mucho el monumento, que pueden ser consideradas una forma próxima a la producción artística. De hecho, a lo mejor un mapa que cojamos a día de hoy de la ciudad X no lo reconoceremos como tal, pero sí, si estudiamos ese mismo tipo de mapas unas décadas atrás, lo vemos como una creación artística porque la distancia en el tiempo nos permite reconocerlo como una producción material de la historia de interés y de interés artístico. Y también es importante recordar que hay muchos artistas contemporáneos que trabajan utilizando mapas como inspiración o como soporte. Entonces, están aún combinadas a día de hoy sí. Ambas disciplinas. Estoy pensando en los mapas de Fernando Vicente, ¿los conoces? Sí. Tan maravillosos, sí. tan maravillosos. Sí. Sí. Eso sí que es arte y es sí. una combinación de cartografía y dibujo. Buenísimo ejemplo. Sí, de cartografía y arte. Parte de tus estudios, bueno, se centran en el mundo de la cartografía medieval, pero hay un periodo, yo creo, de la historia que es el Renacimiento, que por un lado se está descubriendo el mundo y por el otro lado hay una explosión artística. Me imagino que es aquí donde encontramos los ejemplos más ricos también, o más conocidos o más evidentes de esa relación, ¿no? Entre los dos mundos que has hablado antes. Sí, igualmente, o sea, es una continuación. Son manifestaciones obviamente muy distintas entre sí porque son fruto de una evolución histórica y cada momento tiene su forma de cartografiar el mundo, de ver el mundo. Un momento se da más preeminencia a lo mejor a lo simbólico, a lo religioso, como puede ser en la Alta Edad Media. Después nacen los mapas, las cartas náuticas, con un fin práctico de conducir en la navegación. Posteriormente, como bien dices, en el Renacimiento surge la explosión del conocimiento del mundo y los mapas son soporte de cómo Europa está conociendo el resto del mundo, principalmente el continente americano que está descubriendo. En ese caso, por ejemplo, gran parte de la cartografía del Renacimiento, que se basa en este tema, bebe mucho de la cartografía bajo medieval, de las cartas náuticas, pero obviamente evolucionan a unas formas estéticamente más
modernas, más renacentistas. Por ejemplo, uno de los elementos muy curiosos que se introduce en la cartografía del Renacimiento es que la cartografía bajo medieval que explora el mundo, por ejemplo, las cartas náuticas, tiende a representar personajes, pero no europeos. Por ejemplo, el africano de color, el tuareg del Sáhara, Kublai Khan en Asia. Sin embargo, a partir del Renacimiento, con la centralización del humanismo en torno al hombre europeo, encontramos no solo esos personajes curiosos del mundo, por llamarlo de alguna forma, sino también el protagonismo que pasa a desempeñar el europeo dentro de los distintos territorios. Por ejemplo, en una carta náutica del 16 francesa es fácil encontrar a los franceses instaurando colonias en América y cómo ellos establecen un trato económico con los indígenas americanos que, a cambio de la explotación del palo de Brasil, por ejemplo, de madera, reciben pues pequeños objetos, pequeños avalorios, cuentas de collares, espejos, etcétera, que era el trueque que establecían. Y ahí encontramos al europeo y al otro, al personaje exótico. En definitiva, los mapas nos están contando la historia, nos están contando también historias dentro de la historia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se ve a lo largo de la evolución de los mapas es que antes iban firmados y van dejando de estar firmados, es decir, ¿no? Que eran obras de autor, mientras que ahora a lo mejor ya los mapas no son, esto lo comentó el otro día Gamba Paul, ya no son obras de autor, o sea, han perdido esa categoría de arte porque ya no son, ¿no? También porque a día de hoy realmente los mapas al final acaban siendo una obra producto de muchas personas que hay detrás, realmente a día de hoy de una institución que es la que avala el mapa. No es que antes no hubiera muchas personas trabajando, que las había. Debemos de imaginar grandes talleres de cartografía donde estaba el maestro cartógrafo y el resto de aprendices, sirvientes, trabajando en el mapa, produciendo, por ejemplo, unos escribiendo los topónimos, otros haciendo los dibujos, los que eran más diestros en el arte, etc. Lo que pasa que en esos momentos el que daba, digamos, el marchamo de calidad era el maestro cartógrafo, que es el que firma el mapa. Uh-huh. Bueno, yo me enrollo aquí como las persianas. No, por último, decir, espera, ¿qué te iba a decir? Que la cartografía es como una obra de arte, lo prueba en que es una de las cosas que más adorna las casas, los despachos. Siempre hay mapas, a la gente le atraen como representación y compiten muchas veces con el grabado o con un cuadro. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que tienen la consideración de obra artística. De obra artística, y como bien dices, junto con la obra de arte, con lo que puede ser un grabado, una pintura, que a todos nos gustaría tener en nuestras casas, los mapas también están presentes en nuestra vida diaria. Utilizamos los mapas para viajar y los utilizamos también por razones estéticas para decorar porque nos gustan. Y esto es algo, como yo siempre digo, es algo como innato al hombre, la producción cartográfica y el valor que da al mapa. De hecho, George Brown, que es el editor del Civitates Orbis Terrarum, el primer atlas de ciudades del mundo en el siglo XVI, en el primer ejemplar que sale publicado, él lleva a cabo esta empresa por fines lucrativos, como negocio. Incorpora en el prefacio un comentario y dice que los hombres sienten predilección innata por las pinturas y los mapas, o sea, que es algo que ya se vivía, ya se sentía, ya se reconocía en el siglo XVI, por supuesto con anterioridad, porque grandes monarcas nobles coleccionaban mapas y sigue siendo un objeto valorado, reconocido y que nos gusta mirar, que nos gusta observar.